Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva jornada de noticias, por supuesto, a través de las pantallas de UATV, comenzando a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas 24 horas. De inmediato lo invito a que nos vayamos a los titulares. Nuevo coordinador nacional en temas de seguridad para la macrozona sur sostuvo esta tarde su primera reunión de trabajo con policías, el ejército y autoridades políticas de la Araucanía. Comunidades mapuche continúa marcando predios como parte de sus reclamaciones territoriales. CONADI indicó que campos tomados o violentados no serán comprados. Y en un operativo policial conjunto con la municipalidad y autoridades de salud se clausuraron 5 prostíbulos en el centro de Temuco y se detuvo a 7 mujeres extranjeras. Bueno, el nuevo coordinador de seguridad para la macrozona sur, Pablo Urquiza, sostuvo su primera reunión de trabajo con las policías, el ejército y el intendente de la Araucanía. La nueva autoridad dijo que realizará un diagnóstico y presentará un plan de trabajo. El abogado Pablo Urquizar, recientemente nombrado como coordinador nacional en temas de seguridad para la macrozona sur, en su primera reunión de trabajo en la Araucanía, dijo que la violencia que afecta a las regiones del sur del país no es un problema de gobierno, sino que del Estado en su conjunto, donde otras instituciones también tienen responsabilidad. La nueva autoridad señaló que la violencia vinculada al conflicto mapuche ha afectado a todos los gobiernos y que por lo mismo se requiere un apoyo transversal para enfrentar a los grupos violentistas. Urquizar dijo que en los últimos 8 años la violencia rural ha aumentado en la macrozona sur un 250%. Es importante tener en cuenta que del año 2013 al año 2020 ha habido un aumento, un 250% de atentados y casos, ¿cierto?, de violencia rural propiamente tal. Detrás de la violencia rural hay víctimas. Esas víctimas son víctimas mapuche, no mapuche. Este no es un problema de gobierno solamente, este es un problema de Estado. Acá son muchos los que tienen responsabilidad, son muchos los que tienen que abocarse para poder solucionar, ¿cierto?, un problema que ya lleva bastantes décadas. El coordinador nacional de seguridad para la macrozona sur señaló que este es el principal problema de violencia que tiene el país y por lo mismo él se trasladará a vivir a la zona porque estando en terreno se puede hacer un mejor trabajo. Es un problema extremadamente complejo. Yo le diría que este debe ser el principal problema que tiene el país. Me parece muy importante que el trabajo se haga desde de donde están pasando las cosas. Y en ese sentido me vendré a vivir acá, a instalar acá, sin perjuicio de los respectivos viajes que siempre hay que hacer a la moneda, ¿cierto?, para efectos de poder coordinar y poder tener todos los recursos necesarios, ¿cierto?, para efectos de poder seguir avanzando. Pablo Urquizar permanecerá en la macrozona sur y sostendrá reuniones con los equipos políticos y policiales de las regiones afectadas por la violencia vinculada al conflicto mapuche. Bueno, como ha estado ocurriendo en distintas zonas rurales de la región, comunidades mapuche de la comuna de Freire marcaron como territorio en recuperación cientos de hectáreas en el sector Quepe Boroa. Los dirigentes culparon a la CONADI de agudizar el conflicto indígena. Desde el segundo semestre del año 2020, las comunidades mapuches comenzaron a ingresar a predios y a marcar campos como territorios en recuperación. Esto se ha intensificado este año en las comunas de Victoria, Curacautín, Lautaro, Coyipulli, Padre Las Casas, Nueva Imperial y recientemente en la zona rural de la comuna de Freire. En la zona Quepe Boroa hay varios campos marcados por distintas comunidades mapuches, entre otras Juan Antonio Antimán y el Lopchucauco. El presidente de la agrupación mapuche, Ayun Mapu, Iván Reyes Alcamán, señaló que la ocupación de predios aumentó ante el temor que otras comunidades reclamen la tierra y porque son los propios funcionarios de la CONADI los que les dicen a los dirigentes que marquen los campos para presionar por la compra. Muchas comunidades hoy día están marcando los predios
a raíz de que en la misma CONADI se sugiere que las comunidades informen a CONADI a través de cartas y a través de distintas instancias para que informen de cuáles son los predios que colindan con las comunidades, que tienen que ver con la usurpación en los predios, y para que otras comunidades no compran. Porque esta es una situación bien recurrente en la CONADI. Cuando se genera esta ley y se comienza a comprar las tierras para restituir las tierras perdidas, muchas veces ha pasado que la CONADI le compra a otra comunidad la tierra que una comunidad X está reivindicando porque es la pérdida que producto de usurpación ha tenido. El dirigente indígena también criticó la gestión del director nacional de la CONADI, Ignacio Malik, por no haber ejecutado el presupuesto de compra de tierras el año 2020. Bueno, lamentable. Si yo fuera funcionario público y me tuvieran restringido en el accionar para hacer ejecutar la ley, yo renunciaría, porque eso tiene que ver también con la calidad moral de las personas y con la conciencia que tenga cada persona. Entonces, si el director está ahí y no le permiten ejecutar la ley, cosa que es obligado, bueno, entonces él debería renunciar. Si no, simplemente está pensando ahí en un sueldo y eso no es aceptable desde el punto de vista de la crisis que se requiere hoy día solucionar en forma más ágil y ejecutiva. Ante las críticas, la CONADI respondió que la compra de tierras no está detenida y que el año 2020 se ejecutó el 88% del presupuesto, y junto con descartar que se les sugiera a las comunidades marcar los predios, reiteraron que los campos tomados no serán comprados. Bueno, fíjese que el fiscal regional Cristian Paredes fue designado como el nuevo director de delitos violentos y responsabilidad penal adolescente de la Fiscalía Nacional. Asumirá sus nuevas funciones en abril, 4 meses antes del término de su periodo como jefe del Ministerio Público en la Araucanía. El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, fue designado como nuevo director de delitos violentos y responsabilidad penal adolescente de la Fiscalía Nacional. Decisión comunicada por el fiscal nacional Jorge Abbott tras ser aprobada su designación de manera unánime por el Consejo General de Fiscales. Desde luego se trata de una tremenda oportunidad para continuar aportando desde la Fiscalía Nacional en esta ocasión, ¿no es cierto?, la experiencia adquirida en estos 20 años de trabajo en la región, primero como fiscal adjunto y luego como fiscal regional durante casi 8 años, a fin de contribuir a la mirada país que se puede realizar en persecución penal y en protección de víctimas y testigos en relación a los delitos violentos y en especial también a fenómenos como los que acontecen en la región de violencia rural. Paredes vive los últimos días a cargo de la Fiscalía en la Araucanía, tras 8 años a la cabeza, debiendo asumir sus nuevas obligaciones los primeros días de abril y donde deberá coordinar el trabajo de la Fiscalía Nacional con las regiones de la macrozona sur. En tanto, en la Araucanía se abrirá un concurso público para conformar la terna, desde donde el fiscal nacional elegirá al sucesor del saliente fiscal regional. El cargo fiscal regional dura 8 años, por tanto, este nombramiento que a mi respecto se produce adelanta tan solo 4 meses el cierre formal de un ciclo. Y lo que corresponde ahora, en su momento cuando se haga efectiva mi renuncia, es que el fiscal nacional oficie a la Corte de Apelaciones de Temuco para que la Ilustrísima Corte abra el concurso público que por ley corresponde y quienes estén interesados en postular presenten sus antecedentes a la Corte, que luego en audiencia pública escucha a todos los postulantes y conforma una terna dentro de la cual el fiscal nacional finalmente nombra al futuro fiscal regional de la Araucanía. Recordemos que el saliente fiscal regional creó la primera Fiscalía de Alta Complejidad en regiones y la primera unidad de derechos humanos ideada para investigar la violencia de agentes del Estado. Bueno, la Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Luis Tranamil Nahuel, imputado como autor del homicidio del cabo Eugenio Naín. El gobierno indicó que las policías siguen trabajando para capturar a los otros 2 prófugos. En una resolución unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó esta mañana la prisión preventiva de Luis Tranamil Nahuel, quien está formalizado por el homicidio consumado del cabo de Carabineros Eugenio Naín. El policía fue asesinado el 30 de octubre del año pasado cuando encapuchados armados levantaron barricadas en la carretera 5 Sur y dispararon contra la patrulla del uniformado. Al cumplirse una semana de la detención y prisión preventiva, la defensa de Naín pidió la revisión de la medida cautelar. Los jueces que revisaron la apelación en forma unánime la rechazaron y mantuvieron la prisión preventiva. Revisado los antecedentes por la Corte de Apelaciones, confirmó la resolución de primera instancia, entendiendo que existen antecedentes
suficientes para dar por acreditado la existencia del delito y además antecedentes que fundan o hacen presumir más bien fundadamente la participación del imputado de acuerdo a lo que se expuso y se volvieron a reiterar los antecedentes tanto en primera como en segunda instancia. El gobierno, a través del subsecretario del Ministerio del Interior, junto con destacar la resolución judicial, señaló que las policías siguen buscando a Francisco Painevilo y Carlos Cancino, a quienes la Fiscalía también les imputa el homicidio en calidad de autores. Uno de los imputados ya está en prisión preventiva. No descansaremos, junto con las policías, con la Fiscalía, hasta encontrar al resto de los prófugos de la justicia, que son responsables del asesinato del cabo, hoy suboficial mayor, Eugenio Naín. Luis Tranamil permanece recluido en el módulo mapuche en la cárcel de Temuco. Bueno, prostíbulos clandestinos, tras un amplio operativo efectuado por detectives, fueron clausurados justamente gracias al trabajo del Departamento de Migraciones y la Policía Internacional junto a personal de seguridad ciudadana, la Seremi de Salud y también Carabineros. Y se logró identificar y clausurar estos 5 prostíbulos que operaban en el centro de Temuco. Tras diversas denuncias efectuadas por vecinos, en el centro de Temuco se logró identificar y clausurar 5 viviendas que estaban siendo utilizadas como prostíbulos clandestinos. En el operativo, realizado por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en conjunto con Carabineros, inspectores municipales y Seremi de Salud, se allanaron inmuebles ubicados entre las calles Arturo Prat, Antonio Varas, General Carrera, Patricio Lynch y Avenida Caupolicán. Además, la policía identificó a 7 mujeres extranjeras que se encontraban de manera irregular en el país con órdenes de expulsión vigente. Estos preventivos datan de la denuncia realizada por los vecinos por el comercio sexual que están ejerciendo en algunos domicilios de nuestro centro de Temuco, por el incumplimiento de las medidas sanitarias, por los aforos, ¿no es cierto? Y pudimos visitar 5 de los 6 lugares catastrados y tener un resultado muy positivo. Nosotros, como Departamento de Extranjería, ¿cierto?, apoyados por los funcionarios antes mencionados, logramos establecer, ¿cierto?, que en estos inmuebles 7 extranjeras se encontraban de manera irregular, como así también con medidas de expulsión vigente. La Seremi de Salud cursó sumarios sanitarios y también hubo infracciones por vulnerar las disposiciones por la pandemia y no respetar el toque de queda. El resultado de estas fiscalizaciones simultáneas y conjuntas arrojó un total de 5 sumarios sanitarios con resultado de prohibición de funcionamiento de estos locales, principalmente por incumplir medidas sanitarias asociadas al funcionamiento propiamente tal del local, así como también de medidas sanitarias relacionadas con la prevención del contagio del COVID. Hay que recordar que en comunas en cuarentena como la ciudad de Temuco y en horario de toque de queda están prohibidas las reuniones. Las autoridades destacaron la coordinación y efectividad del operativo conjunto y reiteraron la importancia de la información que entregan los vecinos de la comuna para poder intervenir ante este tipo de situaciones que vulneran la ley. Bueno, Daniel Schmidt, candidato a alcalde por Temuco, cuestionó la decisión del alcalde Jaime Salinas, quien propuso comprar el Parque Holanda para habilitarlo como un recinto público municipal. Salinas afirmó que el candidato es un aparecido que no sabe nada de la ciudad que busca dirigir. El candidato a alcalde por Temuco de Chile Vamos, Daniel Schmidt, cuestionó la decisión de compra del Parque Holanda que realizaría la administración actual de la capital regional, señalando que ello demuestra improvisación y una decisión cuestionable por parte del actual edil, llamando a utilizar recursos municipales en base a la priorización de proyectos establecidos con la comunidad. Me parece cuestionable que hoy día se esté priorizando por parte de la alcaldía de Temuco la compra de un terreno que está en el límite con Vilcún, que tiene mala conectividad, que no tiene tampoco la factibilidad de ser construido con viviendas y que se deje postergado obras importantes como el Parque Los Pinos o la compra de terrenos para parques en el sector de Fundo el Carmen o el sector ribereño de Labranza, que tienen hoy día mayor prioridad y que requieren de áreas verdes equipadas. Creo que los procesos de compra tienen que obedecer a la priorización que se haga a través de un proceso de participación ciudadana. El terreno tendría un costo aproximado de 1.700 millones de pesos y está emplazado en el Camino Viejo a Cajón, según afirma Schmidt, señalando además que está en un sector con una baja densidad poblacional, lejano a los servicios y con mala conectividad. Frente a estos dichos, el alcalde Jaime Salinas reaccionó
afirmando que hace ya varios años no se invierte en ese sector de la ciudad, calificando como una vergüenza que la administración anterior no se haya preocupado de Pueblo Nuevo o Santa Rosa. El Parque Holanda es un proyecto que yo vengo planteando hace más de 2 años atrás en la compra de cuando se habló de un pulmón verde para Pueblo Nuevo y no teníamos dónde comprar ningún tipo de terreno. Se lo presenté y que está en las actas al alcalde Becker. Hoy día se han ensañado Becker y el señor Smith en tratar de denostarme por todos lados. No tienen ningún argumento, ningún asidero lo que ellos están diciendo. Un proyecto que aún no entra a discusión al Consejo Municipal, pero que es visto con buenos ojos por algunos de sus integrantes, por lo que significaría para Temuco. Primero, celebrar la iniciativa, creo que es una gran oportunidad. En Temuco no tenemos un espacio donde vamos en familia y existan quinchos y nosotros podamos estar ahí con nuestras familias disfrutando para Año Nuevo o para Navidad o para diferentes momentos donde podamos estar ahí, tengamos una especie de balneario. Ahora, si es el Parque Holanda, no lo es, no tengo idea todavía, tenemos que ver cuál es el valor de algo así, pero sin embargo creo que es fundamental que en Temuco existan espacios como este y por supuesto que los vamos a apoyar. El alcalde Salinas ahondó aún más en sus dichos hacia el candidato a alcalde de Chile Vamos, afirmando que es un aparecido y que no sabe nada sobre la ciudad que busca dirigir. Y ahora que este alcalde está tratando de equilibrar la cancha en donde invertir recursos en macrosectores que nunca se ha invertido en más de 12 años que no se invierte nada para allá. Entonces hoy día que a mí me vengan a criticar y aprovecharse de los medios para ellos salir a la palestra, no tienen idea de su ciudad. Yo lo mando a estudiar al señor Smith, que se preocupe de su ciudad. Él hoy día es un candidato y es un aparecido. Yo estoy por hacer ciudad. Yo no voy candidato a nada, así que déjenme tranquilo. Solo resta una sesión del Consejo Municipal previo a las elecciones del 11 de abril, fecha en la que debería ingresar a discusión y votación la compra del terreno de Parque Holanda antes del cambio de administración en la capital regional y que puede dejar esta nueva polémica en el municipio de Temuco en nada. Bueno, por la pandemia en los hospitales y clínicas de la Araucanía aumentó en las últimas 24 horas el número de personas internadas en unidades de paciente crítico y conectadas a ventilación mecánica. En la región también sigue aumentando el número de nuevos casos de coronavirus. El último balance del Ministerio de Salud dio a conocer que el número de personas contagiadas con coronavirus y que se encuentran graves ha ido en aumento en la Araucanía. En la región hay 116 casos ingresados en unidades de paciente crítico y de estos, 70 permanecen conectados a ventilación mecánica, 57 en hospitales de la red pública de salud y 13 en clínicas privadas. En las últimas 24 horas, pese a que se realizó un 25% menos de testeo en comparación al día anterior, los casos de nuevos contagiados aumentaron a 443 pacientes. En la región se realizaron 2.274 exámenes PCR. Temuco sigue siendo la comuna con las peores cifras. La capital regional registró 191 nuevos contagios y totaliza 717 personas consideradas como casos activos, lo que implica que pueden transmitir el virus. El informe de la Seremi de Salud señala además que aparte de Temuco, las comunas de Padre Las Casas con 175 casos, Villarrica con 119 casos, Coyipulli con 98 casos y Angol con 89 casos son las que concentran el mayor número de personas infectadas con COVID-19. Bueno, esta noche continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a postulantes a constituyente por el distrito 23. La periodista Natalia Farías conversará con el antropólogo Mario Flores. Entrevista en UATV Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de UATV Noticias, donde ya hemos conversado con candidatos y candidatas a convencionalistas constituyentes por la región de la Araucanía. Continuamos conociendo a más personas que van en esa carrera. El día de hoy vamos a conversar con Mario Flores. Él es antropólogo y en estos minutos magíster en ciencias sociales y candidato a doctor. Por lo mismo, es apicultor, cuenta con más de 10 años de experiencia de proyectos regionales y comunales como
como el Árbol de la Memoria de CONAF vinculados a los derechos humanos. Él es independiente y va en la lista Elige la Lista del Pueblo, candidato a constituyente por el distrito número 23. Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer este espacio y poder también conversar los desafíos que tiene esta nueva constitución en Chile del siglo XXI. Así es, Mario, consultarle, ¿por qué quiere ser constituyente? Quiero ser porque soy oriundo del sector de Cholchol, he vivido prácticamente toda mi vida acá en la región y me he dado cuenta de las dificultades que tiene esta misma en el déficit hídrico, en la extensión de los monocultivos, y creo que puedo ser un aporte dado que me he especializado en la área de participación ciudadana vinculante, democracia participativa y configuración Estado-sociedad civil. Entonces, lo que se necesita es avanzar en la inclusión de la ciudadanía en la generación de políticas públicas y que estos se sientan parte de un proyecto también Estado-Nación. ¿Cuáles cree que a su criterio son los temas vinculados eminentemente a la región de la Araucanía que deben estar plasmados en este proyecto que será la nueva Constitución de Chile? Más trabajo, más democracia, más justicia. Siento que Chile es muy dependiente de materia de propiamente tal, primas, no genera valor agregado, no se invierten en las áreas de ciencia y tecnología y generación de pymes y enfocado al desarrollo sustentable. Nosotros podemos ver en países desarrollados, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, donde tienen márgenes de políticas ambientales más elevadas que en el caso chileno, donde estas empresas, por ejemplo, en el caso minero, en la provincia de Toronto, pagan el 12% en royalty versus en el caso chileno del 1 al 2%. Entonces, se debe avanzar una protección medioambiental y a su vez también una protección social considerando a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos los que conocen el territorio, quienes trabajan y quienes pueden generar políticas públicas pertinentes a nivel local. ¿Tributación de las empresas en las mismas regiones donde están instaladas también pudiera ser, ya que habló del royalty, pudiera darse? Sobre todo la tributación de las grandes industrias, entiéndanse empresas que generan excedentes millonarios, en el caso minero, en el caso forestal. Por ejemplo, se debe fomentar el impulso a las pymes, donde generan la mayor cantidad de empleo a nivel nacional y donde esta pandemia ha conllevado también a su déficit y desmedro en ese punto. Con respecto a los pueblos originarios, ¿cómo visualiza un eventual reconocimiento de los pueblos originarios? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Estoy muy de acuerdo porque los países también desarrollados, en el caso neozelandés, tuvieron problemática en la década del 70-80 en el caso maorí. El Imperio Británico, en función del Commonwealth, que son la conformación de países que conforman a ese imperio, acordaron con los maorí cuando llegaron en el siglo XVIII-XIX en establecer garantía tanto de los ciudadanos neozelandeses y maorí igualitaria. Esto no se cumplió y ahí empezaron las movilizaciones y todo lo negativo. El Estado neozelandés reconoció de forma igualitaria a este pueblo y se pudieron avanzar en políticas de desarrollo y que les permitió más que inclusión, el respeto de derechos. Eso nosotros lo podemos ver en el caso de los All Black, por ejemplo, los rugbyistas, y donde se siente y se vive la cultura. En el caso chileno, por ejemplo, no solamente en el pueblo mapuche, sino en pueblos diaguita y otros, se debe generar esa pertinencia cultural que el Estado propiamente tal no ha avanzado. ¿Por qué? Porque el Estado es unitario, es centralista y se debe avanzar un Estado descentralizado que mira hacia el interior del país, vea su riqueza, vea sus potencialidades y pueda estar en esta nueva Carta Magna. ¿Un Estado plurinacional, multicultural? ¿Cómo un Estado plurinacional porque otros candidatos y en general en la prensa nos se dicen, por ejemplo, que en el caso de Bélgica se da la plurinacionalidad, donde se pueden coexistir distintos tipos de identidades culturales y están en el Estado, o en el caso español que se da en la práctica. Entonces se puede avanzar a un encuentro de pueblos. Nos habló de descentralización, es importante para su propuesta la descentralización. ¿De qué forma se pueden fortalecer efectivamente las regiones a través de esta nueva Constitución? Se puede fortalecer en el aspecto de autonomía social, política y económica. Si se avanza una descentralización, se va a avanzar también un sistema de gobierno presidencialista a semipresidencialista. Hemos visto que hay mucha concentración de poder en el presidente. Entonces ese tipo de figura
conllevaría avanzar una democracia de alta intensidad y en mi candidatura lo que propongo una democracia donde esté la participación ciudadana vinculante. Actualmente está la democracia representativa, que es el sufragio universal donde se eligen autoridades públicas, y la democracia participativa, que iría a la democracia de alta intensidad, sería la voz de los ciudadanos que se sentirían parte del Estado. ¿Cuál, a su juicio, es la debilidad que presenta el día de hoy la Constitución vigente en nuestro país y que por lo mismo se busca cambiar? La gran debilidad que tiene la Constitución de 1980 que solamente se enfocó en el nivel económico, no en el nivel social y ambiental. Nadie puede negar que ha desarrollado mucha riqueza, pero para un cierto sector, y no ha bajado, digamos, o ha generado una mejor distribución en otros sectores. Esa es la gran debilidad, y que esta nueva Constitución va a tener que considerar el nivel medioambiental, el nivel social y el nivel económico en armonía. Los países desarrollados tienen estas protecciones y pueden avanzar no solamente enfocándose en ser productores de materias primas, sino generan valor agregado. Esto lo podemos ver en el caso de Corea del Sur o en Singapur, donde ellos invirtieron aproximadamente el 5 al 6% del PIB en ciencia y en tecnología, en educación, y de ser países monoproductores de materias primas pasaron a ser países que generan valor agregado y tecnología. La nueva Carta Magna, ¿cómo la imaginan? ¿Dentro de una carta, una hoja en blanco, o mantenemos ciertas bases de la actual Constitución vigente en el país? Yo me la imagino la nueva Carta generando acuerdos transversales, generando la pertinencia local, la cual la Constitución del 80 no la tiene, y me la imagino también mirando hacia el futuro de 50 a 60 años. Chile tiene todo para ser un país desarrollado, pero debemos invertir más en educación, creer en nuestras universidades nacionales y poder generar ese capital humano que está, pero que se está desperdiciando, y es lamentable porque hay migraciones de científicos, no encuentran los espacios, y Chile tiene todo para eso. Entonces, ¿qué dejamos de la antigua Constitución? Lo que dejamos en la antigua Constitución va a depender realmente si es pertinente al siglo XXI, porque vemos el factor del cambio climático y la nueva Constitución, la Constitución del 80 no da respuesta a eso. Entonces va a depender si hay cosas que realmente son pertinentes a estos tiempos, obviamente no se pueden borrar, pero se debe avanzar a una mirada actualizada de nuestro entorno y no más el tema local, sino global, porque Chile está inserto también hacia Asia-Pacífico, no es un país aislado, entonces hay que ser muy estratégico de cómo vemos el país, y ese país tiene que ser enfocado en la sustentabilidad, enfocado en un modelo económico a escala humana que mire a las personas, y también potenciando la educación y la inversión en ciencia y tecnología. Usted es candidato independiente por el distrito número 23, pero va a la lista, elige la lista del pueblo. ¿Cómo se genera este vínculo? ¿De qué forma decide que usted sea el candidato? Se genera este vínculo porque después del estallido social del 19 de octubre se conformó esta organización a nivel nacional de ciudadanos descontentos con la clase política partidista que no genera los cupos, las posibilidades para que nuevas voces puedan aportar a la construcción no solamente de la nueva Constitución, sino de generar política pero buena, con contenido. La nueva Constitución se necesita gente que sepa, gente que realmente viva en los territorios y no más un grupo de tecnócratas o personas que realmente hacen lobby de esto. Yo eso pienso y miro a los ciudadanos y les digo que están todas las posibilidades para poder construir un mejor país, pero de forma transversal, generando acuerdos nacionales. ¿Cuesta desde la independencia no vinculado a partidos políticos? Cuesta porque el financiamiento es limitado versus los partidos políticos, pero sintiendo en terreno que yo vengo llegando de Curarrehue, visitando, la gente desea mucho la participación de ciudadanos, no de partidos políticos, que realmente puedan llevar las demandas a la nueva Constitución, y nosotros más que somos un medio para que eso se pueda hacer realidad, y yo estoy en ese proceso para poder hacerlo también. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Natalia. Conversamos entonces con Mario Flores. Él es antropólogo, magíster en ciencias sociales y candidato a doctor, y que va como candidato independiente por el distrito número 23 en la lista Elige la lista del pueblo. Nosotros vamos a continuar en otra ocasión, por supuesto, conociendo a más candidatos y candidatas a constituyentes por la región de la Araucanía.
Ya, pues con eso entonces nos despedimos, agradeciéndole como todas las jornadas el que haya elegido a nuestro equipo de prensa para informarse, y lo dejamos con la imagen del día, la presencia el día de hoy de este coordinador de seguridad para la macrozona sur, Pablo Urquiza, quien estuvo en sus primeras reuniones de trabajo acá en nuestra región. Con eso nos despedimos, mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descansen, nos vemos. Chau, chau. Constituyentes. Nombre: Luz Vidal Guiriqueo. Fernando Atria Lemaitre. Ocupación: trabajadora de casa particular y expresidenta del Sindicato Metropolitano. Abogado constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Signo: Capricornio. Escorpión. Plaza: Plaza de la Dignidad. Plaza de la Dignidad. ¿Para qué? Soy candidata para que en Chile las mujeres trabajemos de manera digna y nunca más seamos tratadas como si no fuéramos trabajadoras. Soy candidato para que nunca más nos impongan una constitución tramposa.